Shalom, shalom, mis amados hermanos, que la paz del Eterno sea con todos ustedes. Y estamos meditando en Yohanan capítulo 6. Y vamos al pasú 22. Dice: al día siguiente la multitud que había quedado al otro lado del mar vio que no había allí sino un bote, y les fue dicho que Yeshua no había entrado con sus talmidín en la barca, sino que sus talmidín se habían marchado solos. Para entonces otras barcas habían llegado de Tiberias, cerca del lugar donde habían comido de los panes después de que Yeshua hubo hecho la verajá. Cuando pues las personas se habían llegado, se percataron que Yeshua no estaba allí, ni sus talmidín. Entraron ellos en las barcas y fueron hacia Cafarnaúm buscando a Yeshua. Y hallándolo al otro lado del mar le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Le respondió Yeshua: de cierto os digo, me buscáis no porque visteis las señales, sino porque comisteis de los panes y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que te sostiene para vida eterna, la cual el Mashiach os dará, porque sobre este ha puesto Elohim el Padre su sello, que lo identifica como Kasher Lepesa. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica los mitzvot del Eterno? Respondió Yeshua y les dijo: esta es la mitzvah de Elohim, que tengas emuná en el que él envió. Entonces le dijeron: ¿qué señal puedes hacer tú para que veamos y creamos? ¿Qué obra haces? Bueno, una de las situaciones importantes en el camino de la redención es precisamente que hay dos tipos de personas en el camino. Y hay gente que busca siempre satisfacer sus necesidades a través de las cuestiones de acercarse a Dios, de acercarse a las bendiciones del Eterno, de acercarse a la Torah, de acercarse. Eso crea de alguna manera un vacío por la actitud en que se busca muchas veces satisfacer sus necesidades, sean materiales específicamente, y esto crea precisamente una situación pues no incorrecta. Por eso en este caso estos hombres habían sido alimentados, si recordamos, habían sido alimentados milagrosamente con unos panes y unos pececillos, y consecuentemente esto traería como consecuencia precisamente el hecho de que los hombres, las mujeres que habían experimentado este milagro por Mashiach, Yeshua, ahora le buscaran y le dicen: ustedes no me buscan por los milagros, ustedes me buscan por lo que comieron. En otras palabras, ellos buscaban de alguna manera satisfacer. Era fácil solamente sentarse y que se les diera, y si ya lo había hecho una vez, lo podía hacer otra y otra vez. Recordemos que una vez alimentó a 5,000 y otra a 7,000, y pues sí, lo podía hacer, pero no lo hizo siempre. En estas dos ocasiones lo hizo y con propósito de llenar esa necesidad que había en ese momento. Pero entendemos y debemos comprender que lo que dice nuestro santo maestro Yeshua es una gran verdad. El hombre no debe de estar a expensas ciertamente de esta situación de milagro para sostenerse, porque al final del día el Eterno nos ha dado los trabajos para hacerlo, y esto es algo bien importante. Pero por el otro lado y muy importantemente, es que el acercamiento con el Eterno no debe ser por beneficiarse, sino el acercamiento a las cosas del Eterno, especialmente en el contexto al Mesías, que habían visto que hizo milagros, y que recordemos que
el pueblo de Israel entendía perfectamente que todo milagro hecho no era por el hombre, sino era de Dios a través del hombre. Los profetas lo hicieron y ahora el Mesías lo hacía. ¿Por qué? Porque era enviado de Dios. ¿Por qué? Porque era ungido de Dios. ¿Por qué? Porque era un hombre muy especial, un profeta que había llegado y que estaba manifestándose de una manera importante y que estaba manifestando la voluntad del Eterno, y ciertamente traería la redención. Pero en este caso, precisamente la gente normalmente se deja llevar por sus necesidades y por lo fácil que pueda hacerse la vida, y esto es lo que muchas veces se busca, y no precisamente vivir esa relación extraordinaria con el Eterno, con una vida verdaderamente comprometida. No es lo que nosotros buscamos. Mucha gente se acerca para satisfacer sus necesidades y pasa un rato, es satisfecho su necesidad. Hemos visto a mucha gente pasar, hemos visto a mucha gente venir y hemos visto a mucha gente ir. ¿Por qué? Y uno se pregunta ¿por qué? La respuesta es porque no estuvieron comprometidos, como estos hombres que buscaron a Yeshua para que se les alimentara, cuando fueron satisfechos, cuando vieron toda esta situación en su vida y después se olvidaron. Me acuerdo de los 10 leprosos, ¿se acuerdan? Los 10 leprosos fueron hombres que tenían una necesidad. ¿Cuál era la necesidad en el caso de ellos? Pues ser sanados. Y les dio la bendición, se hizo el milagro, y Yeshua los manda a que fueran a dar la ofrenda a los Coanín. ¿Por qué? Pues porque quería que recibieran el testimonio de que ya había llegado el Mesías. En el camino, al verse limpios, solamente uno regresó, porque fue en el camino que se limpiaron. Seguramente, si no llegaron con Yeshua, menos iban a llegar al templo a presentar la ofrenda por su limpieza. No lo sabemos, no lo dice la Escritura, pero es probable. Pero en caso de este hombre, de los 10, uno regresó a agradecerle a Yeshua por la sanidad. Y precisamente Yeshua lo envía y le dice, pues ve y presenta la ofrenda por la limpieza. Y eso es algo bien importante, porque estos hombres vivían, este hombre y los demás solamente recibieron lo que necesitaban y se olvidaron. Y desgraciadamente así hay muchísima gente. Por un tiempo están y después se olvidan de la maravilla, del prodigio, del milagro, del cambio, de la transformación que el Eterno hizo en sus vidas, y son atraídos. ¿Por qué son atraídos? Porque así como estos hombres eran atraídos porque fuera suplido su necesidad material, en este caso de pan, así también el hombre que es por naturaleza materialista, su vida solamente busca el satisfacer lo material, y tristemente descuida mucho las cuestiones espirituales, que son al final del día las prioritarias, y que cuando no se entiende esto, no se vive comprometido, al contrario, solamente satisfaciendo sus necesidades, y cuando ellos lo satisfacen o se cansan, se olvidan, como estos 10 hombres, 9, que desgraciadamente fueron, como se oye la palabra, unos ingratos, y no volvieron a darle gracias, y pues no sabemos si fueron a entregar la ofrenda, pero la verdad es que dudo mucho. Al final del día, todo esto nos deja una enseñanza, y esa enseñanza es que vivir comprometidos, que vivir entendiendo lo que el Eterno está haciendo, eso nos hace precisamente gente que ama al Eterno.
Todos empezamos sin saber qué, pero en el camino el Eterno nos va llevando y nos va confirmando y nos va afirmando en nuestro caminar, en nuestro andar. Y eso es algo hermoso, porque el Eterno nos va ayudando a poder superar las dificultades del camino. Y mucha gente, desgraciadamente, cuando encuentra tropiezo, cuando encuentra adversidad en su vida, incluso deja el camino. ¿Por qué? Porque se desanima. ¿Por qué? Porque no tiene convicciones y porque muchas veces solamente busca satisfacer sus necesidades. Y el Eterno provee de todas estas situaciones para que al final del día el hombre mismo decida en su vida qué camino tomar. Y desgraciadamente hay mucha gente que toma un camino de retorno a sus condiciones, a su manera de vivir anterior y se olvida de todas aquellas bendiciones y grandes eventos en su vida, transformadores, y se olvida y los deja, los abandona, y eso es una realidad. ¿Por qué? Porque la actitud del corazón del hombre es solamente satisfacerse de este mundo material y consecuentemente eso aleja totalmente al hombre. Cuando nosotros no tenemos bien claro que Hashem es el primero y el número uno en nuestra vida y a Él le debemos servir, cuando nosotros no estamos ciertos de hacer esto y vivimos con un pie acá y el otro pie allá, eso crea grandes conflictos y al final del día, si nosotros no nos definimos, entonces eso causa muchas veces un quebranto y la alineación, es decir, la separación de las promesas y olvidamos el pacto. Ciertamente esto es algo que pasa y que suceda, y precisamente los confrontaba, les echaba en cara a este grupo de gente el hecho de que lo buscaban no por los milagros, prodigios, sino por el pan que llenaba su vientre. Esta es una realidad. Hay mucha gente que busca a Dios, pero busca a Dios para satisfacer sus necesidades materiales, pero no busca una relación adecuada y fuerte con el Eterno. Y este es el grave conflicto que surge en la vida de todos y cada uno, y que cada uno tiene que superarlo. Nadie supera nada por el otro. Todos tenemos que superar las cosas en una forma personal. Que el Eterno, quien es bondadoso, te tenga un magnífico día y que te haga pensar, reflexionar en tu vida. Recordemos que este mundo lo vamos a dejar tarde que temprano, y desviarnos hacia las cosas que provee el mundo siempre nos va a dejar una grave pérdida. Que el Eterno nos ayude a decidir siempre y a no olvidar que tenemos un pacto con Él y a darle prioridad a ese pacto. Que tengas un magnífico día. Shalom, shalom.